Dentro del sistema penitenciario hay criminales cuyos horribles crímenes conmocionan al mundo. Desde una reclusa que asesinó brutalmente a su compañera de celda, hasta otro delincuente convicto cuya presencia infunde miedo incluso en los corazones de los guardias de la prisión. ¿Qué pasa realmente en las mentes de estos criminales? Número 1. Rebecca Butterfield, la reclusa australiana que apuñaló a su amiga 33 veces, se cortó la garganta y se golpeó la cabeza contra la pared 105 veces. Esta historia no se parece a ninguna historia criminal inquietante que hayas escuchado. Conocida como una de las prisioneras más peligrosas de Australia, Butterfield comenzó su andadura en el sistema penitenciario en 1996, cuando fue condenada por daños dolosos, delitos relacionados con drogas y entrada ilegal. Por otra parte, en el año 2000, lanzó un ataque brutal contra su vecino, que intentaba evitar que se autolesionara. El vecino terminó recibiendo una enorme puñalada, mientras que Butterfield fue acusado de lesiones corporales graves y cumplió un período sin libertad condicional de 3 años. Fue mientras cumplía esta sentencia que cometería uno de sus crímenes más inquietantes hasta el momento. En ese fatídico día de 2003, Butterfield lanzó un ataque frenético y no provocado contra su amigo y compañero de prisión, Bruce Lim Wars, apuñalándola 33 veces con un cuchillo de trinchar antes de verla desangrarse hasta morir. El nivel de crueldad mostrado durante el ataque conmocionó incluso a algunas de las prisioneras más despiadadas de la prisión de mujeres de Silverwater. El ataque le valió 12 años más, y después de que se la considerara demasiado peligrosa para la sociedad, se le agregaron otros 5 años. Pero aunque su sentencia eventualmente expirará, existe una gran posibilidad de que nunca sea liberada. Y esto se debe a que había prometido seguir matando si alguna vez era liberada. También ha atacado a varios funcionarios penitenciarios, incluido un médico que la trata. En el pasado, arrojó té a los guardias y a un recluso, junto con una muleta y una bolsa de colostomía. Todo esto también reduciría sus posibilidades de salir alguna vez de las instalaciones. Una mujer libre, Butterfield compareció ante la Corte Suprema en enero de 2021 para tramitar su liberación, ya que su tiempo había terminado. Pero su solicitud fue rechazada después de que el gobierno de Nueva Gales del Sur argumentara que su historial de violencia desde enero de 2020 significaba que debería permanecer tras las rejas al menos hasta 2023. Pero al momento de hacer este video, todavía no ha sido liberada. Número 2. Robert Maudsley. También conocido como el recluso más peligroso de Gran Bretaña y probablemente el recluso más peligroso del mundo. Aunque pueda parecer inocente por fuera, el nivel de brutalidad del que es capaz este hombre es muy inquietante. Pero lo que es aún más horroroso es la motivación detrás de sus acciones criminales. Según sus médicos, Maudsley afirma escuchar voces en su cabeza que le dicen que asesine gente. Pero antes de que Maudsley se convirtiera en este psicópata sin sentido, era un niño dulce, nacido como el cuarto de 12 hijos de George y Jean Maudsley. Sin embargo, la infancia de Maudsley no fue precisamente la más placentera. Sus primeros días los pasó en un orfanato católico en Crosby, junto con sus 3 hermanos mayores. Cuando cumplió 8 años, sus padres llegaron y se llevaron a los 4 niños del orfanato. Pero en lugar de experimentar un verdadero cuidado paterno, Maudsley fue sometido a torturas físicas y agresiones rutinarias por parte de su padre hasta que los servicios sociales se vieron obligados a sacarlo de la casa. Con este trasfondo inquietante en el que creció Maudsley, no es sorprendente que se convirtiera en un psicópata. Maudsley, que creció como adolescente a finales de la década de 1960, se convirtió en trabajador sexual solo para poder sobrevivir. Pero todos sus ingresos se destinaron a su incontrolada adicción a las drogas, mientras continuaba cayendo en espiral hacia el pozo más profundo y oscuro de la depravación humana. Pero no fue hasta 1974 que se cobraría la vida de su primera víctima, un hombre llamado John Farrell. Farrell era un mecenas que recogía a Maudsley para tener sexo, pero también era un hombre depravado. Y le mostró al joven Maudsley fotografías de niños de los que había abusado. Quizás esto fue lo que lo motivó a atacar al hombre y estrangularlo hasta la muerte.
o tal vez tenía sus propios demonios con los que lidiar. Su primer asesinato lo llevó a los tribunales después de entregarse a las autoridades. Pero luego el juez determinó que no era apto para ser juzgado, por lo que lo envió al Hospital Broadmoor, una unidad psiquiátrica en Crowthorne, Berkshire, Inglaterra. Fue dentro de los muros de esta prisión donde Maudsley logró su segundo asesinato. En 1977, él y otro paciente llamado David Cheeseman, que cumplía condena por agredir a una niña de 16 años, se encerraron en una celda con su víctima, David Francis. Francisco era un conocido abusador de menores, pero si bien ese fue el crimen que lo llevó a prisión, fue su ataque homosexual a uno de los amigos de Cheeseman lo que provocó la brutal ejecución. En el transcurso de varias horas, Maudsley y su cómplice torturaron a su víctima antes de finalmente quitarle la vida. Las consecuencias del incidente fueron una condena adicional por homicidio involuntario para Maudsley, que lo llevó a la prisión de Wakefield, esta vez una prisión real. Posteriormente sería condenado a cadena perpetua con la recomendación de que nunca debería ser puesto en libertad. Un avance rápido hasta 1978 y Maudsley volvió a ser noticia después de quitarle brutalmente la vida a dos compañeros de prisión el mismo día. Fue un crimen inquietante que conmocionó a toda la prisión. Pero según Maudsley, ese ni siquiera era su plan original. Su objetivo real era quitarle la vida a 7 reclusos, la mayoría de los cuales eran delincuentes sexuales, asesinos y personas que habían abusado de niños. Mientras continuaba desintegrándose en la locura, los funcionarios de la prisión determinaron que no era apto para servir con la población en general. Así que en 1983, los funcionarios penitenciarios construyeron una unidad especial de 2 celdas en el profundo y oscuro sótano de la prisión de Wakefield, donde ha estado confinado desde entonces. La celda está equipada con grandes ventanas a prueba de balas, y tanto su silla como su mesa están hechas de cartón comprimido. En las raras ocasiones en que se le permite salir, Maudsley es escoltado por al menos 4 agentes fuertemente armados. Ha suplicado que se reduzca su confinamiento solitario, pidió que le dieran un poco de cianuro e incluso pidió una mascota. Pero todas y cada una de las solicitudes han sido denegadas debido a que se lo considera un peligro para los demás reclusos. Así que hoy permanece en el oscuro abismo y probablemente estará allí por el resto de su vida. Número 3. Carlos Bronson. Si buscas a los criminales más peligrosos de Gran Bretaña, existe la posibilidad de que el nombre de este tipo aparezca antes que el de cualquier otra persona. Este es Charles Bronson, un criminal violento que aterrorizó a la gente del este de Londres durante muchos años antes de ser finalmente detenido. Pero incluso cuando estuvo confinado tras las rejas, sus tendencias violentas solo se hicieron más pronunciadas y se ganó la reputación de ser uno de los reclusos más peligrosos de cualquier prisión británica. Nacido originalmente como Michael Gordon Peterson en Luton, Bedfordshire, el futuro criminal fue uno de los 3 hijos de Eyre y John Peterson. Su tía, Eileen Perry, dijo una vez a los medios que Bronson era un niño encantador mientras crecía. Ella lo recordaba siendo tan gentil y de modales apacibles. Pero todo cambió cuando sus padres se mudaron de su base de operaciones a Ellesmere, puerto en Cheshire. Fue entonces cuando el joven empezó a meterse en problemas. Bronson pasó de 0 a 100 muy rápido, y a los 13 años ya formaba parte de una banda de ladrones armados, junto con 3 de sus amigos. Esta aventura ilegal fue lo que lo llevó por primera vez a un tribunal de menores. En este punto, también comenzó a meterse en peleas y a faltar a la escuela para pasar tiempo con su pandilla. Cuando sintió que vivir cerca de sus padres le estaba dando una especie de limitación que no quería, dejó su casa y regresó a Luton, el lugar al que se refiere como su ciudad natal. Para sobrevivir, Bronson aceptó varios trabajos, pero nunca duró en ellos porque a menudo se metía en grandes peleas con sus gerentes. No pasó mucho tiempo para que el joven terminara en la cárcel cumpliendo condena preventiva por daños criminales. Su delito fue destrozar unos coches aparcados tras una acalorada discusión con el padre de su novia. Pero todavía no ha ido a prisión. En cambio, lo multaron y le dieron libertad condicional. Pero
Bronson cambió sus costumbres y adoptó un estilo de vida más respetable. No, en realidad no. Volvió a cometer más delitos, como robar un camión y llevar a la policía a una persecución, planificar y ejecutar una redada de secuestro e incluso robo a mano armada. Fue este robo a mano armada lo que finalmente lo llevó a prisión en 1974. Bronson tenía 22 años en ese momento y pronto se convertiría en un terror en la prisión llamada Cárcel de Walton, donde fue enviado a cumplir su condena. Después de pasar solo unos días tras las rejas, Bronson se metió en su primer gran problema después de atacar a 2 prisioneros. Sin provocación, lo enviaron directamente al pabellón de castigo, una de las secciones más aterradoras de la prisión. Después de que la prisión se cansara de sus travesuras salvajes y tendencias violentas, lo transfirieron a HMP Hall en Kingston, Inglaterra, en 1975. Tal como se esperaba, Bronson se metió en problemas. Poco después de ingresar en prisión, rechazó la tarea que se le había asignado e incluso destrozó un taller tras un altercado con un funcionario de prisiones. Una vez más, lo enviaron directamente al pabellón de castigo, donde le inyectaron un sedante conocido como clorpromazina, que lo enfermó gravemente. Después de su recuperación, Bronson volvió a destruir propiedades carcelarias y atacar a otros reclusos sin provocación. Desde entonces, ha estado cambiando de prisión. Su sentencia se ha ampliado muchas veces, y ha pasado más tiempo en régimen de aislamiento que la mayoría de los demás reclusos del centro. También intentó envenenar a otro recluso, amenazando con quitarle la vida a un funcionario de prisiones. Y una vez, incluso lo pillaron intentando cavar una salida de su celda. Pero Bronson no solo intentó matar a otros, sino que también intentó quitarse la vida, pero fracasó. En 1982 realizó su primera protesta en una azotea después de escapar a la cima de Broadmoor. Luego lo volvió a hacer poco después, causando daños por más de $250. Luego, en abril de 1996, tomó como rehenes a 2 secuestradores iraquíes, junto con otro recluso llamado Jason Grizzly. Su reinado de terror fue tan severo que en 1999 se le construyó una unidad especial para reducir el riesgo que representaba para otros reclusos y funcionarios de prisiones. Sus crímenes mientras está en prisión son tan numerosos que tomaría horas clasificarlos todos. La última audiencia de libertad condicional de Bronson fue en 2023, pero como era de esperar, se le negó y probablemente pasará el resto de su vida encerrado del resto del mundo. Número 4. René Jacoby. Mientras que algunos delincuentes descubren su habilidad para la criminalidad más adelante en la vida, René Jacoby se puso en contacto con su lado psicópata cuando era solo una niña. Como la describe acertadamente una trabajadora social que trabajó con ella cuando tenía 13 años, René Jacoby era una joven enojada y violenta. Su ira y furia feroces ardieron como un infierno de fuego y a lo largo de los años la han impulsado a las alturas más altas alcanzables para cualquier criminal violento, lo que le valió el título de la única mujer delincuente peligrosa en Canadá. Los delincuentes peligrosos son reclusos clasificados como riesgos para otros reclusos, y el título suele reservarse para asesinos violentos y depredadores. Sin embargo, la diferencia entre Jacoby y la mayoría de los demás delincuentes peligrosos en Canadá es que sus crímenes más graves los cometió dentro de los muros de la prisión. Por fuera, Jacoby puede parecer una persona agradable, brillante y agradable, pero su corazón es frío como una piedra y es capaz de alcanzar un nivel de brutalidad que te hará estremecer. Conoció por primera vez el estilo de vida carcelario en el año 2000, cuando recibió una sentencia de 3 años y medio por tráfico de drogas y agresión con arma. Pero terminó pasando los últimos 24 años encarcelada tras las rejas gracias a sus constantes arrebatos violentos. Cuando los expertos intentaron rastrear el origen de su ira desenfrenada, descubrieron que se volvió así cuando descubrió que su verdadera madre había sido asesinada por su padre cuando ella tenía solo 6 meses y que fue criada por su abuela. Esta historia asestó un duro golpe a su salud mental y comenzó a meterse en serios problemas cuando era adolescente. Después de pasar un tiempo en la cárcel juvenil,
finalmente comenzó su sentencia de adulto en la penitenciaría de Saskatchewan. Sin embargo, apenas 2 meses después de su llegada, se vio involucrada en su primera situación de toma de rehenes, ayudando en el confinamiento de otro recluso durante horas. Por eso, le agregaron otro año a su sentencia, pero eso resultó ser la punta del iceberg. En solo 3 años, Jacoby había participado en innumerables tomas violentas de rehenes y agresiones, y su sentencia había aumentado a 21 años. Cuando tomó a estos rehenes, Jacoby estaba embarazada y eventualmente daría a luz a una hermosa niña en una prisión aborigen conocida como Okimou-Ochi Healing Lodge. Sin embargo, después de pasar solo 1 año en el albergue, volvió a meterse en problemas. Después de fumar y tomar pastillas mientras su hija estaba en la guardería, se negó a hacerse una prueba de drogas, lo que llevó a los oficiales penitenciarios a quitarle al bebé y enviarla a vivir con la hermana de Jacoby. Fue entonces cuando empezó a planear su fuga. Junto con otro recluso, Jacoby logró salir de la prisión hacia la reserva remota, pero ambos fueron arrestados a la mañana siguiente. También ha amenazado de muerte en múltiples ocasiones tanto a reclusos como a funcionarios penitenciarios, lo que la convierte en una de las mujeres más temidas del sistema penitenciario canadiense. Número 5. Richard McNair. El 17 de noviembre de 1987, Richard McNair estaba en el proceso de robar una casa en Minot, Dakota del Norte, cuando de repente 2 hombres aparecieron en escena. En la pelea que siguió, McNair asesinó a uno de estos hombres y le disparó al otro 4 veces. La segunda víctima sobrevivió al incidente, pero en cuanto a McNair, no apareció por ningún lado. Pudo escapar de las autoridades hasta febrero de 1988, cuando la policía lo llamó para interrogarlo y finalmente entregó el arma utilizada en el tiroteo. Pero fue justo en este punto que comenzaría a mostrar sus habilidades de escape profesional. Mientras estaba en la comisaría municipal de Minot, McNair logró salir del lugar con engaños, aunque su fuga solo duró unas pocas horas. Después de ser capturado y esposado a una silla, McNair reveló otro truco. Tenía las mangas arremangadas y usó el bálsamo labial en el bolsillo para sacar las manos de las esposas. Luego dirigió a los agentes en una persecución a pie por la ciudad antes de que finalmente lo detuvieran. Eventualmente sería condenado a 2 cadenas perpetuas por asesinato e intento de asesinato, así como a 30 años de prisión por robo. Un avance rápido hasta el 9 de octubre de 1992, McNair escapó nuevamente. Para salir de las instalaciones, los hombres tuvieron que arrastrarse por las rejillas de ventilación. Pero todos los esfuerzos fueron inútiles, ya que McNair fue recapturado en cuestión de horas, mientras que los demás duraron unos días antes de ser encontrados. En otra ocasión, escapó y permaneció afuera durante 10 meses antes de ser arrestado nuevamente en Grand Island, Nebraska. Incluso hay un vídeo viral de él engañando a un oficial que lo conoció poco después de que escapara nuevamente en 2006. Cuando el oficial se le acercó, le dio un nombre falso y su acto fue tan convincente que el policía lo dejó ir sin darse cuenta de quién era. Ahora, a sus 65 años, McNair ha cedido en sus intentos de fuga. Su caso también ha inspirado series de televisión como Prison Breaker y otros programas de televisión. Pero por más loca que sea su historia, la siguiente se vuelve aún más oscura. Número 6. Charles Cullen. La historia ha visto el ascenso y la caída de muchos asesinos en serie, desde Jeffrey Dahmer hasta el famoso John Wayne Gacy, pero un nombre que muy pocas personas recuerdan es el de Charles Cullen. Casualmente, en realidad se le considera el asesino en serie más prolífico de la historia de Estados Unidos, lo que le valió el título de Ángel de la Muerte. Nacido el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey, Cullen se crió en un hogar católico de clase trabajadora como el menor de 8 hermanos. Sin embargo, su infancia fue todo menos feliz. Sus compañeros de escuela y los novios de sus hermanas lo intimidaban mucho, y eso afectó su salud mental. Cuando tenía solo 9 años, Cullen intentó quitarse la vida bebiendo productos químicos de un juego de química. Aunque sobrevivió al incidente, esa fue solo la primera de muchas veces que intentaría quitarse la vida.
Incluso estuvo un tiempo en la Marina hasta recibir el alta médica en 1984 por motivos no revelados. Poco después de dejar el ejército, el futuro asesino en serie se matriculó en la escuela de enfermería del Mountainside Hospital. Destacó también en su trabajo, que incluso fue nombrado presidente de la promoción antes de graduarse finalmente en 1986. Pronto encontró trabajo en la unidad de Berna del Centro Médico St. Barnabas en Livingston, Nueva Jersey, que fue cuando comenzó su serie de asesinatos. El primer asesinato que Cullen confesó tuvo lugar el 11 de junio de 1988, cuando administró una sobredosis letal de medicación intravenosa a un paciente. Pero eso fue solo el comienzo. Antes de salir del hospital en 1992, Cullen se cobró la vida de innumerables pacientes, incluido un paciente de SIDA al que mató dándole una sobredosis de insulina. Apenas un mes después de dejar St. Barnabas, Cullen aceptó un trabajo en el Hospital Warren en Phillipsburg, Nueva Jersey, donde más tarde se cobraría la vida de 3 mujeres ancianas con sobredosis de un medicamento para el corazón llamado digoxina. También continuó su serie de asesinatos furtivos en el centro médico Hunterdon, en Flemington, Nueva Jersey, donde causó la muerte de 5 pacientes, nuevamente por sobredosis de digoxina. A lo largo de su carrera de enfermería, Cullen continuó trabajando en diferentes instalaciones, y donde quiera que fuera, la muerte le seguía, hasta que finalmente fue arrestado el 12 de diciembre de 2003 y acusado de un cargo de asesinato y un cargo de intento de asesinato. Pero fue entonces cuando empezó a narrar toda su operación, exponiendo la cantidad de personas que realmente había matado. En total, cobró la vida de unas 400 víctimas, aunque muchas de ellas siguen sin confirmarse. La gran cantidad de víctimas y la naturaleza fría del crimen han cimentado el legado de Cullen como uno de los criminales más peligrosos de la historia. Pero en su defensa, el hombre afirma que solo estaba tratando de ayudar a sus pacientes a escapar del dolor y que no tenía intención de lastimarlos. Finalmente fue sentenciado a 18 cadenas perpetuas y no será elegible para libertad condicional hasta el año 2403. Número 7. Michael Campbell. Este es Michael Campbell antes de su transformación radical. Y así es como se ve, después de hacerse toneladas de tatuajes en la cara y el cuerpo. Ha sido llamado el prisionero más aterrador del mundo, una afirmación que no parece estar lejos de la verdad. Gracias a su mirada amenazadora, ha sido condenado por muchas atrocidades, desde asaltos hasta robos, hurtos e incluso delitos sexuales. Su crimen más inquietante, sin embargo, fue cuando intentó profanar a una mujer mientras ella estaba en la cama con su novio. Es difícil determinar cuáles eran exactamente los planes de Campbell, pero un testigo afirmó que vio al novio de la víctima persiguiendo a un hombre con mucha fuerza, tatuajes en la cara y el cuello. Pronto, la policía intervino y después de un pequeño juego del gato y el ratón, finalmente atraparon a Campbell tratando de huir en bicicleta. Para un criminal cuya historia se remonta a 26 años, era obvio que volvería a estar en prisión, y esta vez por un periodo muy largo. Los detalles de su caso desaparecieron de Internet después del arresto, pero es probable que actualmente esté refugiado en una prisión en algún lugar cumpliendo condena por sus atroces crímenes. Número 8. Ricky DuBose. El 13 de junio de 2017, un prolífico criminal conocido como Ricky DuBose estaba siendo transportado entre prisiones junto con otro recluso llamado Donnie Rowe cuando cometió un delito grave. Lenta y silenciosamente, los dos hombres se quitaron las esposas y atravesaron una puerta abierta en la parte delantera del autobús. Luego, DuBose agarró un arma de uno de los oficiales y le disparó fatalmente al sargento Christopher Monica, el guardia, y luego al sargento Curtis Bellew, el conductor. Las cámaras de seguridad instaladas en el autobús captaron cada momento del ataque y fuga. Además, otros 30 prisioneros presenciaron los asesinatos y todos compartieron la misma historia. Rowe finalmente fue capturado después de pasar solo unos días huyendo. En septiembre de 2017 le habían dictado una condena por asesinato que le convenía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
La noticia de los brutales asesinatos de los guardias conmocionó a todos y ejemplifica el nivel de peligro al que se exponen los agentes cuando tratan con criminales empedernidos. Pero su historia no termina ahí. En junio de 2022, Dubose fue encontrado inconsciente en su celda de la prisión de clasificación y diagnóstico de Georgia en Jackson. Las autoridades afirman que se quitó la vida, pero las circunstancias que rodearon su muerte siguen siendo un misterio. Número 9. Rodney Alcalá. Por fuera parece el tipo perfecto. Guapo, con alto coeficiente intelectual y bastante a la moda. Pero en lo más profundo de los confines de su vida, no era más que un asesino brutal que disfrutaba arrebatando la vida a sus víctimas. Mucha gente lo conocía como el asesino de los juegos de citas, gracias a su serie de asesinatos que cobraron la vida de más de 130 mujeres y niñas en todo Estados Unidos en la década de 1970, aunque solo 9 de ellos han sido confirmados. Para comprender la génesis de su ola de crímenes, nos remontamos a 1968, cuando se puso en el radar después de atacar a un niño de 8 años llamado Tali Shapiro. Instantáneamente huyó de la escena y pareció desvanecerse en el aire. En 1971, Alcalá había llegado hasta el final en la lista de los más buscados del FBI. Fue entonces cuando algunas chicas de un campamento de arte en New Hampshire reconocieron al fugitivo como su consejero del campamento, aunque usaba un nombre falso. En ese momento, las niñas se presentaron ante el decano del campo y Alcalá pronto fue arrestado. Finalmente se declaró culpable del cargo menor de abuso de menores y fue sentenciado a 34 meses de prisión. Después de salir de prisión, Alcalá apareció como el soltero número 1 en el juego de las citas, lo que le valió su escalofriante apodo. Gracias a su innegable encanto y su suave hablar, Alcalá pudo atraer a varias mujeres disfrazándose de fotógrafo de moda que solo quería tomarles fotografías. Luego los atacaría antes de estrangularlos hasta la muerte. Se desconoce el número de muertos y su crimen fue tan atractivo que cuando lo atraparon, el juez le impuso la pena de muerte sin lugar a dudas. Pero antes de que pudiera ser ejecutado, Alcalá murió el 24 de julio de 2021 en una prisión de California. Tenía 77 años. Número 10. Joanna Dennehy. La gente de Cambridgeshire, Inglaterra, sufrió una tragedia masiva en marzo de 2013 cuando se descubrieron 3 cuerpos con heridas de arma blanca en zanjas en las afueras de Peterborough. Otros 2 hombres fueron encontrados apuñalados en Hereford, pero sobrevivieron milagrosamente debido a la brutalidad de los ataques. Inicialmente los agentes creyeron que el perpetrador era un hombre. Imagínese su sorpresa cuando resultó que los horribles crímenes habían sido perpetrados por una mujer de Cambridgeshire llamada Joanna Christine Dennehy. Aparentemente, Dennehy había intentado recrear la historia de Bonnie y Clyde con su cómplice, Gary Stretch. El plan era quitarle la vida a 9 hombres en total y, según Dennehy, lo hicieron todo por entretenimiento. Más tarde le revelaría a un psiquiatra cómo encontraba el asesinato extrañamente satisfactorio y cómo no podía parar una vez que lo probaba. En noviembre de 2013, Dennehy se declaró culpable de los 3 asesinatos y 2 más, y permaneció en prisión preventiva en la prisión H.M. La evaluación psiquiátrica de Brownsfield ha revelado que actualmente padece varias enfermedades mentales, incluidos trastornos psicopáticos, antisociales y límite de la personalidad. Durante sus juicios, la asesina en serie no se arrepiente y, en cambio, se la vio riéndose durante el proceso. Al final del día, fue sentenciada a cadena perpetua con una pena mínima recomendada de 19 años. Durante su estancia en prisión, Dennehy ha tenido una relación sentimental con varios asesinos como ella y continúa manteniendo un historial violento, acosando, amenazando e incluso agrediendo a reclusos y funcionarios de prisiones. Su historia ha aparecido en documentales y sigue siendo un ejemplo conmovedor de cómo es una vida dedicada al crimen.